2019, una nueva edición. Estábamos punteando algunos temas fuera del área sobre, digamos, las temáticas que les interesan. Y la verdad que son un montón. Me comentabas que estuviste en un panel ayer sobre el tema de soja, de harina de soja, de proteínas, sostenibilidad, temas fitosanitarios. Contame un poco cómo viene ese universo. Sí, la verdad que decidimos instalar en Mercosoja un debate que necesita tomar estado público, que tiene que ver con la calidad que está pidiendo el mundo. Y particularmente la calidad en el tema de la harina de soja. Cuando hablamos de calidad, hablamos de proteína. Bien. El mundo está pidiendo, sobre todo el sudeste asiático, que es nuestro gran comprador en este momento, está pidiendo más proteína en la harina de soja que consumen. El problema es que hoy la proteína de la soja argentina es la más baja del mundo. Paraguay, Brasil, Estados Unidos tienen mejores porcentajes de proteína y por lo tanto tienen hoy mejor precio la soja de ellos que la nuestra. La harina argentina trata de mejorar el contenido de proteína y por lo tanto hay todo un proceso de industrialización, de descascarado, etcétera, que implica trabajar 20% menos todos los días de molienda en todas nuestras plantas portuarias para lograr mejorar la proteína. El problema es que más consumo energético, menos volumen, menos exportaciones, pero como sigue cayendo, y ayer Rodolfo Rossi, que es un pionero del tema a nivel nacional, y el presidente de Mercosoja, nos explicaba cómo los últimos 10 años bajó del 40 al 35% y va a seguir bajando. Es decir, es un problema estructural el no contenido de proteína. Y tenemos que revertir esa situación porque si no podemos empezar a incumplir contratos comerciales, va a haber penalidad de precio. ¿Y eso qué implica? Que el productor argentino va a recibir menos valor por la soja, la industria exportadora va a tener menos valor por la soja y el país se va a ver perjudicado, sobre todo en este contexto donde necesitamos exportar. Eso, Gustavo, ¿en qué eslabón de la cadena se puede mejorar? ¿O en toda la cadena? En el eslabón industrial no hay más posibilidades de mejora, porque la tecnología que estamos aplicando es la tecnología del estado del arte en este momento. Argentina hizo desarrollos tecnológicos diferenciados a nivel mundial que tienen hoy un descascarado tal que implica esa mejora de proteína. Entonces, a nivel industrial no hay chances. Es a nivel de producción primaria. ¿Qué está pasando? Primer tema. ¿Qué genética tenemos? ¿Qué oferta genética tenemos en el país? Tenemos una oferta genética que trabaja solo sobre rendimientos. Entonces, tenemos que trabajar sobre rendimientos más proteína. Hay trabajos hechos en Brasil, en Estados Unidos y en otros países que están demostrando que es factible y que hay tecnología. Ahora, ¿por qué nuestros semilleros no quieren trabajar el tema? No hay una ley de semilla que los proteja. Entonces, no quieren largar una tecnología en este tema que al otro día se transforma en bolsa blanca. Segundo, el uso de fertilizantes en Argentina. Está demostrado que a más uso de fertilizantes mejora las condiciones proteicas la soja. Tampoco hay una gran inversión debido a los problemas que tenemos, los costos, etcétera, la inflación. Entonces hay que cambiar el planteo tecnológico, el uso de la tecnología y sobre todo el marco regulatorio que consagre finalmente el uso propio. Se puede hacer, pero es oneroso, es decir, hay que pagarlo y hay que controlarlo. Esas son las condiciones para revertirlo. Si no lo revertimos, la soja no va a despegar los niveles de producción que tenemos hoy y lo más probable es que tienda a decrecer. Es un problema gravísimo, no solo como país, sino como industria. Porque hoy tenemos una capacidad instalada de 67 millones de toneladas por año para procesar y se producen 55 millones. Y lo más probable es que se venga a producir menos. Tenemos que revertir esa situación lo antes posible. Bien, perfecto. O sea, que esta situación de guerra comercial donde parece que China buscando otros proveedores viene y se lleva todo, ¿no? Pasa en el caso de la carne, que dice, bueno, dame todo lo que tenés. Bueno, quizá en el caso del poroto de soja, de la harina de soja, uno supone que es lo mismo. ¿Tiene alguna externalidad, digamos, negativa, que es que justamente la industria vaya siendo castigada, lejos de tener los incentivos, digamos, necesarios para mejorar, ¿no? Sí, tu afirmación es correcta. Hoy estamos sufriendo la guerra comercial. Sobre todo este polo agroindustrial de Santa Fe lo está sufriendo, estamos muy preocupados por esa situación. China, al incrementar los aranceles de importación contra Estados Unidos, fue sobre Brasil para buscar el poroto de soja. Y Brasil le está quedando poco stock para exportar. En agosto vino a la Argentina. Y en agosto se registraron operaciones de venta de poroto a China, 400% de incremento con respecto al mes anterior. Esto significa una primarización profunda y extrema de la Argentina para venderle poroto de soja a China, pero además China le bajó el precio al poroto de soja a la Argentina
porque dijo no voy a pagar más por la proteína. Entonces, la industria no está pudiendo moler lo necesario para mantener la fuente de empleo, para mantener los contratos internacionales y las exportaciones, y se lo está llevando China. Esto nos está preocupando muchísimo y tenemos que revertirlo lo antes posible. Te llevo más a temas locales y bien hipercoyunturales de esta Argentina que cambia todos los días. El gobierno ha tomado algunas decisiones en materia de restricciones cambiarias, toca justamente el tema de liquidación de divisas, ese tema, que toca justamente a los grandes exportadores y a esta industria tan grande que tenemos en la región. ¿Qué deberíamos saber justamente de este tema en el cambio de las reglas del juego? Bueno, la verdad que estamos en una tempestad económica y por lo tanto el gobierno tomó medidas drásticas. Eso es entendible en el contexto en el que estamos. Las medidas tienen que ver con una intervención del mercado cambiario. Esa intervención del mercado cambiario es sobre la demanda de dólares y las restricciones que hay, así como la oferta de dólares. Sobre la oferta de dólares a nosotros claramente nos impacta, no de una manera tan negativa porque la verdad que nosotros tenemos un ingreso de divisas de prefinanciación de exportación. ¿Qué significa esto? Ingresamos 40, 45 días antes, pedimos créditos en el exterior en dólares para no generarle el costo financiero al productor argentino por las tasas de interés que hay en el país. Traemos esos dólares, los liquidamos, los pasamos a pesos en el mercado bancario argentino y con eso salimos a comprar la soja, el maíz, etcétera, los granos que necesitamos para exportar o para industrializar. Por lo tanto, los plazos de 5 días, etcétera, no es un problema. Sí estamos tratando de pedir una revisión al Banco Central en algunos aspectos de redacción sobre el tema de permisos embarques y los 15 días, que tal vez habría que tratar de buscar unos días más, porque hay operaciones que se están haciendo con determinados países asiáticos donde las cartas de crédito se operan con un poco más de tiempo. Pero en términos generales te diría que acompañamos estas medidas en este contexto. En segundo lugar, no hay una afectación de ingreso de divisas. Y en tercer lugar, quiero aclarar algo, si me permitís. Sí. Se ha generalizado los primeros días como que había un remanente de no ingreso de divisas de alrededor de 10.000 millones de dólares. Sí. Y varios economistas conocidos salieron a hablar en muchos medios de manera errónea, tal vez por desconocimiento, que el campo tenía que ingresar y los exportadores teníamos que ingresar 10.000 millones de dólares. Bueno, no existe esos 10.000 millones, por una simple razón. Argentina exportó hasta el 1 de agosto 16.600 millones de dólares la agroindustria. Sí. Nosotros hemos reportado hasta el 1 de agosto 15.600 millones de dólares de prefinanciación de ingreso de divisas, es decir, que hay 1.000 de diferencia, y el Banco Central ya informó que tiene registrado 16.500. Es decir, no existe diferencia alguna. ¿Dónde están esos 10.000? Los 10.000 es el cálculo que ha hecho algunos analistas de mercado que, sumado a los 20 millones de toneladas de soja sin comercializar, más las toneladas de maíz y de trigo pendiente, al precio internacional de exportación sumarían, si todos los productores deciden vender durante el corriente mes el 100% del stock disponible en el territorio argentino, sumarían 10.000 millones de dólares. Esto hay que aclararlo, porque acá nadie está especulando. No existe la posibilidad de especulación, porque la especulación implica perder mercados, y eso no lo vamos a hacer. Nosotros tenemos nominados más de 100 barcos en este momento para llegar a la Argentina y cargar mercadería y salir. Necesitamos comprar, por eso necesitamos que se estabilice el tipo de cambio. Es la condición necesaria para que el mercado de granos vuelva a funcionar normalmente. Justamente, hablaste de barcos y te llevo a dos temas. Uno, un paro del sindicato de aceiteros que está complicando la operatoria en algunas regiones. Tengo entendido que en Timbúes, en alguna zona aquí no, pero en la zona sur del Gran Rosario sí. El tema es la paritaria, digamos, una discusión salarial detrás. ¿Qué podemos decir de ese tema y cuánto está complicando la operatoria? Sí. Tenemos dos grandes gremios en el sector aceitero. Un gremio que es OEA, que es la zona de San Lorenzo, que ya ha aceptado, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa el país, la muy mala situación de la industria de molienda, igual hemos hecho un acuerdo. Primero, recordemos que le habíamos dado el 43.5% para cerrar el año pasado, un 23% de adelanto de inflación en enero para tratar de proyectar el año. Frente a esa situación y el aumento inflacionario, nos volvimos a sentar, hicimos un acuerdo de un anticipo financiero. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber hoy cómo va a reaccionar la economía, qué va a pasar con el país, la inflación, etc. Entonces, hicimos un acuerdo con ambos gremios.
El gremio de San Lorenzo lo aceptó, al gremio de la Federación de Aceiteros Nacional aceptó la plata, pero pidió establecer en un acta condiciones que hoy no están en el contexto actual, que están vinculadas con inflación esperada, inflación proyectada y algunos conceptos que hoy por hoy Argentina tiene que vivir el día a día y tratar de salir del día a día para poder luego empezar a trabajar. Así que frente a ese escenario, anoche nos decretaron una huelga nacional a las 10 de la noche. Nosotros igual vamos a darle a todos los trabajadores los 15.000 pesos de anticipo financiero y hoy estamos pidiendo la conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo y entendemos que en unas horas va a ser dictada la misma. Bien, por último, el fin de semana, si estoy diciendo mal, corregime por favor, hubo algún tema de varadura de un buque, si no me equivoco, frente al puerto de Cargill. Hay una bajante de río realmente preocupante. ¿Eso está, digamos, complicando también la operatoria justamente de exportación? Sí, la verdad que la bajante cayó en el peor momento. Claro. Frente a este escenario económico, los problemas que tenemos nosotros como sector, los problemas comerciales que hay y todo, vino la bajante del río Paraná. Es una bajante estacional que tiene que ver con el régimen de lluvia aguas arriba. En ese sentido, bueno, esperemos que en algún momento esta situación se empiece a corregir, pero la verdad que está demorando. Esa demora generan costos adicionales que absorbemos nosotros. En segundo lugar, implican la imposibilidad de completar las cargas, así que hay que desviar también una parte de los buques a los puertos del sur para completarlos mucho más de lo que antes hacía acá, porque al perder profundidad en el calado se dificulta, así que ahí están llegando con demoras, están cargando con demoras, están partiendo con demoras y están volviendo a los puertos del sur para terminar de hacer cargas. Eso genera costos logísticos adicionales para que hay que trasladar mayor volumen de mercadería a los puertos del sur y todo. Esperemos que esta situación se corrija en las próximas semanas. Te hago la última. ¿Cuánto de esta coyuntura tan cambiante de Argentina le pone algunas piedras en el camino interesante que ustedes venían haciendo en materia de comercio exterior? Me refiero, digo, visitas a la India, Bangladesh, digo, lo que está pasando con China. Digo, ¿es posible en esta coyuntura seguir pensando en esas cosas que en definitiva son parte de Argentina a largo plazo? Nosotros somos convencidos que hay temas estructurales de la Argentina que son oportunidades. Y la oportunidad que tiene Argentina con la agroindustria es clave. Y creemos que el país tiene una oportunidad de crecimiento a través de la exportación. Argentina necesita generar divisas genuinas, porque no tiene mercados para financiarse, para endeudarse. En los próximos 4 años Argentina tiene que tener una estrategia agresiva de exportación. Nosotros estamos listos para eso, por eso estamos siguiendo todas las vínculos formales y comerciales con estos países. Estoy en conversaciones nuevamente con la Cámara de la Industria Aceitera de la India para ratificar el convenio que habíamos firmado en la última visita. Vamos a organizar un Congreso Internacional de Aceites con ellos el próximo año acá en Rosario. Y estamos trabajando en muchos temas, incluyendo el tema de sustentabilidad que hoy me preguntabas. Sí. Estamos haciendo un convenio con la Cámara Europea y con la Cámara de la India para trabajar juntos y que la harina de soja argentina sea el caso piloto testigo mundial en materia de sustentabilidad ambiental para poder posicionarnos en el mercado mundial con un producto con esta calidad ambiental que el mercado necesita. Gustavo, gracias. Gracias a vos por la invitación. Muy bien.